¿Alguna vez has reflexionado sobre los misterios de las catástrofes aéreas? ¿Qué le ocurrió exactamente al vuelo 587 de American Airlines? Hoy vamos a adentrarnos en un misterio sin resolver que lleva años desconcertando a los expertos y aficionados de la aviación. Es una historia que comienza con la rutina diaria de un vuelo comercial. El vuelo 587, operado por American Airlines, un nombre que suena a fiabilidad y confianza. La aerolínea que ha jugado un papel importante en la industria de la aviación con sus raíces que se remontan a principios del siglo XX. Es la historia de un vuelo rutinario que se convirtió en una tragedia inolvidable que dejó una marca permanente en la historia de la aviación. En un día como cualquier otro, el vuelo 587 se preparaba para su viaje, un viaje que pretendía conectar ciudades, conectar familias y conectar vidas. Poco podía imaginar nadie que este vuelo aparentemente ordinario pronto se convertiría en objeto de intensas investigaciones y especulaciones. Los pasajeros a bordo, cada uno con sus propias historias, sus propias esperanzas y sus propios sueños, ignoraban el destino que les esperaba. La tripulación, experimentada y entregada, preparaba para el despegue una rutina que había realizado innumerables veces, pero esta vez era diferente. Era un viaje que ellos, junto con el resto del mundo, recordarían. Por todas las razones equivocadas, el avión, símbolo del logro humano y del avance tecnológico, estaba a punto de convertirse en un sombrío recordatorio de la imprevisibilidad de la vida. El vuelo que pretendía ser un puente entre destinos se convirtió en un abismo de preguntas sin respuesta y misterios sin resolver. ¿Qué ocurrió con el vuelo 587 de American Airlines? ¿Cómo se convirtió un vuelo rutinario en uno de los incidentes más trágicos de la historia de la aviación? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que condujeron a esta catástrofe? ¿Y cuáles son las teorías que intentan explicar este desafortunado incidente? Únete a nosotros para descubrir las crónicas del vuelo 587. En nuestro viaje a través de la historia de este vuelo, intentaremos descubrir los hechos, analizar las teorías y rendir homenaje a las vidas que se perdieron en este trágico incidente. Una cosa es cierta: el vuelo 587 es un misterio que sigue cautivándonos y confundiéndonos incluso después de todos estos años. El 12 de noviembre de 2001, una fecha que aún produce escalofríos a muchos. Era un día normal como cualquier otro. Salió el sol, la gente se despertó y la vida siguió como siempre. Pero en el mundo de la aviación se estaba gestando una tormenta que cambiaría para siempre el curso de la historia. El vuelo 587 de American Airlines se preparaba para partir del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, rumbo al Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo. En la República Dominicana, el Airbus A300-600, un fiable caballo de batalla de los cielos, estaba repleto de pasajeros y tripulación, todos ansiosos por llegar a su destino. Las condiciones meteorológicas de aquel día no eran nada fuera de lo normal. El cielo estaba despejado, con algunas nubes dispersas aquí y allá, y el viento no era más que una suave brisa. Era el día perfecto para volar, o al menos eso parecía. A medida que se acercaba la hora de la salida, la tripulación se encargó de realizar las comprobaciones previas al vuelo, asegurándose de que todo estaba en orden para el viaje que se avecinaba. Los pasajeros, por su parte, se acomodaron en sus asientos. Sus mentes se llenaron de pensamientos sobre el viaje y lo que les esperaba en su destino. Por fin llegó el momento. Los motores arrancaron y el avión se puso en marcha. El avión descendió por la pista, acelerando progresivamente a cada segundo que pasaba. Después, con un último empujón de potencia, se despegó del suelo y se elevó hacia el cielo durante unos instantes. Todo parecía normal. El avión ascendía con regularidad. Los motores zumbaban suavemente y los pasajeros y la tripulación se acomodaron para lo que pensaban que sería un vuelo rutinario. Pero mientras el avión seguía ascendiendo, algo salió terriblemente mal. El avión empezó a temblar violentamente, y el zumbido de los motores, antes suave, se convirtió en un ruido desagradable. El pánico se apoderó de los pasajeros y la tripulación. Su tranquilo viaje se convirtió en una pesadilla, en un abrir y cerrar de ojos. Poco sabían los pasajeros y la tripulación que estaban en un vuelo que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras el vuelo 587 ascendía hacia el cielo despejado de la mañana, el desastre estaba a punto de producirse. El avión despegó en el aire fresco de la mañana. Los motores rugían y los pasajeros ignoraban la tragedia que se avecinaba. A medida que el avión ascendía, la ciudad de Nueva York se convertía en un paisaje en miniatura. El vuelo seguía el horario previsto y todo parecía ir según lo planeado. Los pilotos profesionales experimentados controlaban el avión. Ya habían recorrido esta ruta en innumerables ocasiones y se sentían cómodos en la cabina. El zumbido de los motores y la charla rutinaria por la radio eran una banda sonora familiar para su trabajo.
El avión continuó su ascenso alcanzando la altitud de crucero y se apagó la señal del cinturón de seguridad, pero pronto empezaron a surgir las primeras señales de problemas. El avión empezó a experimentar turbulencias, algo habitual, pero algo parecía diferente. Esta vez, el avión empezó a temblar más violentamente y los pilotos se esforzaron por mantener el control. Las alarmas empezaron a sonar en la cabina, un barullo de sonidos de alerta que cortaron la calma rutinaria. Se alertó a la torre de control y se pusieron en marcha los protocolos de emergencia. A pesar de los esfuerzos del piloto, el avión empezó a perder altitud rápidamente. El viaje, antes tranquilo, se convirtió en una caída en picado de infarto. Los pilotos lucharon con los mandos intentando estabilizar el avión, pero ya era demasiado tarde. El avión estaba en caída libre. Los pasajeros salían despedidos de sus asientos. Sus gritos se ahogaban con el ensordecedor rugido de los motores. El piloto envió una señal de socorro. Sus voces se llenaron de miedo y desesperación. El suelo se acercaba rápidamente, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. En cuestión de minutos, el vuelo 587 se precipitó a tierra sin dejar supervivientes. La catástrofe se había desarrollado a una velocidad aterradora, dejando un rastro de devastación a su paso. El avión, antaño poderoso, era ahora solo restos humeantes, y el cielo despejado de la mañana estaba lleno de humo y tristeza. ¿Por qué el avión no respondía? ¿Qué ocurrió? Principalmente fue por una combinación de factores. El avión, un Airbus A300, experimentó turbulencias severas en su despegue desde el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, lo cual provocó una respuesta inapropiada del piloto. Intentando evitar las turbulencias, el piloto forzó demasiado el timón de dirección. La sensibilidad de los pedales generó tensiones extremas en la cola del avión, que provocaron la separación del estabilizador vertical de la aeronave, resultando en la pérdida de control y el trágico accidente en el vecindario de Bell Harbor, Queens. Además de los factores técnicos, también se examinaron las condiciones de entrenamiento de la tripulación y los procedimientos operativos en el informe final del accidente. Resultó en la trágica pérdida de 265 vidas, entre ellas los 260 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo y 5 personas en tierra que se encontraban en sus casas, donde se estrelló el avión. El accidente del vuelo 587 causó un gran impacto en todo el mundo. La respuesta inmediata fue de conmoción, dolor y búsqueda desesperada de respuestas. Mientras los investigadores rebuscaban entre los restos del avión, el mundo contenía la respiración a la espera de cualquier indicio de lo que podía haber causado semejante tragedia. La investigación posterior fue minuciosa y meticulosa. Se examinaron todos los restos, se analizó el relato de todos los testigos y se recuperó la caja negra, que proporcionó información inestimable sobre los últimos momentos del avión. Los investigadores no dejaron piedra sin remover en su búsqueda de la verdad. Los resultados fueron aleccionadores. Hubo múltiples factores en juego, una tormenta perfecta de circunstancias que condujeron al accidente. El vuelo se había retrasado debido a las tormentas, un factor que probablemente contribuyó a la catastrófica secuencia de acontecimientos. También se examinaron las cuestiones operativas, arrojando luz sobre los retos adicionales a los que se enfrentan las compañías aéreas. Durante este tiempo, las secuelas del accidente tuvieron implicaciones de gran alcance para la industria de la aviación. Provocó una reevaluación de los protocolos y procedimientos de seguridad en todo el sector, que condujo a mejoras significativas. Las compañías aéreas de todo el mundo revisaron a fondo sus operaciones e introdujeron cambios para garantizar la seguridad de sus pasajeros. El incidente también dio lugar a un mayor control del mantenimiento de las aeronaves y a una renovada atención a la formación de las tripulaciones. El accidente del vuelo 587 fue un duro recordatorio de los riesgos inherentes a volar, pero también puso de relieve la resistencia y determinación de la industria de la aviación para aprender de sus errores y luchar continuamente por cielos más seguros. El recuerdo del vuelo 587 perdura como sombrío recordatorio de las vidas perdidas, pero también como testimonio de la búsqueda incesante de la seguridad y la aviación. El incidente del vuelo 587 cambió el curso de la seguridad aérea. Es un capítulo trágico de la historia de la aviación, pero que sin duda ha influido en el compromiso inquebrantable del sector de garantizar la seguridad de todos los pasajeros que suben a bordo de un avión. El accidente del vuelo 587 de American Airlines es un trágico recordatorio de la importancia de la seguridad aérea. Esta calamidad, que se desarrolló ante nuestros ojos, ha dejado una marca indeleble en la historia de la aviación. Nos ha enseñado que los cielos, aunque bellos y vastos, también pueden ser impredecibles e implacables en nuestro viaje.
A través de esta historia, hemos revivido el fatídico día en que ocurrió lo impensable. Nos hemos adentrado en el corazón de la catástrofe, reconstruyendo la secuencia de acontecimientos que condujeron a tan desastroso desenlace. También hemos observado las secuelas, las ondas de conmoción y dolor que se extendieron a lo largo y ancho tocando los corazones de millones de personas. Reflexionando sobre ello, resulta evidente que cada vuelo conlleva una inmensa responsabilidad. No se trata solo de transportar pasajeros de un punto a otro. Se trata de garantizar que cada individuo a bordo llegue sano y salvo a su destino. La catástrofe del vuelo 587 de American Airlines subraya esta responsabilidad con una gravedad que es difícil de ignorar. A raíz de esta tragedia, el mundo de la aviación se vio obligado a dar un paso atrás para reevaluar y reforzar las medidas de seguridad. Las lecciones aprendidas fueron duras pero necesarias. Sirvió como llamada de atención que impulsó una investigación exhaustiva de los protocolos existentes y un nuevo énfasis en la importancia de la seguridad en todos los aspectos del transporte aéreo. Es a través de estas lecciones que encontramos un rayo de esperanza, un resquicio de esperanza en medio de la tragedia. El accidente aéreo ha dado lugar a mejoras en la seguridad de la aviación, haciendo que los viajes aéreos sean más seguros para todos. Ha suscitado conversaciones, inspirado cambios y reforzado el compromiso con la seguridad en el sector de la aviación. Al recordar el vuelo 587, rendimos homenaje a quienes perdieron la vida y nos esforzamos por garantizar que no vuelva a repetirse una tragedia semejante. Hoy nos adentramos en un capítulo importante de la historia de la aviación. Nuestro viaje nos lleva a finales del siglo XX, una época en la que los viajes en avión eran cada vez más habituales entre los muchos vuelos que surcaban los cielos. El vuelo 811, de United Airlines, ocupa un lugar único y trágico. Este vuelo rutinario con destino a Auckland, Nueva Zelanda, que partió desde Honolulu, Hawái, se convirtió en una catástrofe que conmocionó al mundo de la aviación. Fue un duro recordatorio de la delgada línea que separa la rutina del desastre, una llamada de atención que provocó cambios significativos en la industria de la aviación. La historia del vuelo 811 de United Airlines no es solo la de un desafortunado incidente, sino también la del cambio de resiliencia y la búsqueda incesante de la seguridad en la aviación. Así que abróchense los cinturones para embarcarnos en este viaje de comprensión y reflexión. Hoy exploraremos la catástrofe del vuelo 811 de United Airlines. Preparemos el escenario de nuestra historia. Todo comienza con el vuelo 811 de United Airlines. En este trágico incidente se vio implicado un Boeing 747, un colosal pájaro del cielo diseñado para transportar a cientos de pasajeros a través de vastas distancias. El avión en cuestión era un 747-122, una versión del emblemático Jumbo, famoso por su fiabilidad y rendimiento. Era el 24 de febrero de 1989, un día cualquiera que pronto quedaría grabado en la historia de la aviación. El vuelo estaba programado para transportar pasajeros de Hawái a Nueva Zelanda, una ruta transpacífica rutinaria. La industria de la aviación se encontraba en ese momento en un periodo de prosperidad y crecimiento, con nuevas tecnologías y un creciente número de pasajeros, superando los límites de lo posible. Sin embargo, en medio de este telón de fondo de progreso y ambición, estaba a punto de ocurrir lo impensable. El avión repleto de pasajeros y tripulación se preparaba para el viaje. Los motores arrancaron, las luces de la cabina se atenuaron y la señal de abrocharse el cinturón de seguridad parpadeó. La anticipación del viaje flotaba en el aire mientras los pasajeros se preparaban para su largo viaje, a través de la vasta extensión del Océano Pacífico. El avión estaba listo para despegar. El vuelo despegó con normalidad, pero entonces, en la madrugada del 24 de febrero de 1989, el vuelo 811 de United Airlines se elevaba sobre el Océano Pacífico. El avión se dirigía a Nueva Zelanda, pero a los 16 minutos de vuelo, algo salió terriblemente mal. El avión se encontraba a 23.000 pies cuando se produjo una descompresión explosiva. La puerta de carga delantera del lado derecho del avión estalló inesperadamente, creando un agujero en el lateral del avión. 9 asientos de primera clase fueron succionados instantáneamente por el vacío hacia la fría y oscura noche. Los 9 pasajeros que ocupaban esos asientos perdieron trágicamente la vida en un instante. En la cabina, los pilotos luchaban por controlar el avión gravemente dañado. En medio del caos, la tripulación demostró un valor y una habilidad extraordinarios. Además, perdieron 2 de los 4 motores del ala derecha, pero consiguieron dar la vuelta al avión y aterrizar de nuevo en Honolulu.
salvando las vidas de los 354 pasajeros y tripulantes restantes a bordo. Los recuerdos de aquella fatídica noche permanecen grabados en la mente de los supervivientes. Un pasajero relató la aterradora experiencia así. Hubo un fuerte estruendo. Lo siguiente que recuerdo es que el avión ya no se veía, y pude ver estrellas donde debería haber estado la cabina de primera clase. Una azafata compartió su experiencia. Estaba en la cocina cuando oí una fuerte explosión. Me di la vuelta y vi que faltaba la parte delantera de la cabina. Era un sitio horrible. La catástrofe del vuelo 811 de United Airlines fue un escalofriante recordatorio de los peligros inherentes al transporte aéreo. Incluso en las circunstancias más rutinarias, la realidad de lo que puede salir mal quedó crudamente al descubierto. Aquel amanecer en el Pacífico, la catástrofe se desencadenó con una brusquedad estremecedora. Tras el siniestro, los investigadores se enfrentaron a una ardua tarea, con los restos esparcidos por el Océano Pacífico, para reconstruir lo que le había ocurrido a United Airlines. El vuelo 811 fue como intentar resolver un complejo rompecabezas al que le faltan piezas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tomó el mando en la investigación. Su misión era descubrir las causas profundas del accidente para asegurarse de que no se repitiera una catástrofe semejante. Examinaron los registros de mantenimiento de la aeronave y entrevistaron a la tripulación de vuelo. Las pruebas apuntaron a un fallo en la puerta de carga del lado derecho del avión. Pero, ¿cómo es posible que una puerta explote en un avión en pleno vuelo? La respuesta estaba en lo que los investigadores descubrieron sobre el diseño de la puerta. La puerta de carga del Boeing 747 estaba diseñada para abrirse hacia afuera, a diferencia de las puertas de pasajeros, que se abren hacia adentro. Este diseño estaba pensado para ahorrar espacio en la bodega de carga. La puerta estaba sometida a toda la presión de la cabina durante el vuelo, lo que ejercía una enorme presión sobre su mecanismo de cierre. Las investigación posterior revelaron que el mecanismo de cierre de la puerta era defectuoso y que el diseño de la puerta permitía cerrarla incorrectamente sin que el personal de tierra se diera cuenta. Los registros de mantenimiento de United Airlines mostraron que el mecanismo de cierre de la puerta fue sustituido unos meses antes del accidente. Más tarde se descubrió que la pieza sustituida también era defectuosa. La última pieza del rompecabezas eran los procedimientos de mantenimiento de la aerolínea. United Airlines no había llevado a cabo una modificación recomendada del sistema de bloqueo de las puertas de carga. Esta modificación habría hecho que la puerta fuera más segura y podría haber evitado el accidente. Los informes oficiales señalaban una escalofriante serie de errores y fallos. Entre ellos figuraban un defecto de diseño, una pieza de recambio defectuosa y unos procedimientos de mantenimiento inadecuados. El impacto de la catástrofe del vuelo 811 de United Airlines conmocionó al sector de la aviación y obligó a las compañías aéreas y autoridades a revisar a fondo sus procedimientos y normas de seguridad. Las consecuencias a corto plazo del accidente fueron inmediatas y trágicas. Se perdieron 9 vidas y los supervivientes quedaron con las cicatrices de una experiencia angustiosa que les cambiaría para siempre. Las familias quedaron destrozadas y sus vidas alteradas por la pérdida de sus seres queridos. La industria de la aviación se vio obligada a enfrentarse al hecho de que, incluso con tecnología avanzada y protocolos de seguridad rigurosos, podían producirse catástrofes. Esta toma de conciencia dio lugar a un compromiso renovado con la seguridad y a un impulso para evitar que se repitiera un incidente de este tipo. Se introdujeron cambios significativos en la normativa de seguridad aérea. Todo el mundo aplicó medidas de seguridad más estrictas. Aumentaron la frecuencia de las inspecciones, centrándose especialmente en los mecanismos de bloqueo de las puertas de carga, que se identificaron como un factor clave en el accidente. Además, las compañías aéreas empezaron a invertir fuertemente en la formación de la tripulación, haciendo hincapié en la importancia de los procedimientos de emergencia y el trabajo en equipo, ya que la rápida y eficaz respuesta de la tripulación había salvado muchas vidas. En el vuelo 811, se puso de relieve el papel de un personal bien formado en la seguridad de la aviación. También se introdujeron normas más estrictas para el diseño y el mantenimiento de las aeronaves. Los fabricantes de aviones tuvieron que mejorar la integridad estructural de sus aviones, especialmente en áreas como la carga, las puertas y el fuselaje. Además, el accidente hizo que en lugar de esperar a que se produjeran los accidentes, las compañías aéreas y los organismos reguladores se centraron en identificar los riesgos potenciales y en la prevención. La catástrofe del vuelo 811 de United Airlines supuso un punto de inflexión en la industria de la aviación. Mirando hacia atrás, ¿qué podemos aprender de este trágico incidente?
La catástrofe del vuelo 811 de United Airlines no es solo una página de la historia de la aviación, sino una dura lección para todos nosotros. Sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia constante, la atención a los detalles y la búsqueda de la seguridad en el sector de la aviación. Reflexionemos un momento sobre los puntos clave que hemos tratado. Hemos profundizado en los antecedentes del vuelo, la escalofriante crónica del incidente y las consiguientes investigaciones que revelaron las causas. Hemos discutido las consecuencias, el impacto humano, el impacto que tuvo en la industria de la aviación y los cambios que impulsó en materia de seguridad, reglamentos y procedimientos. Cada incidente, cada accidente, cada catástrofe encierra una lección, una llamada a superarnos, a mejorar nuestros sistemas, a garantizar que tales tragedias no se repitan. En el caso del vuelo 811 de United Airlines, las lecciones se ganaron a pulso y tuvieron un alto coste. Nos enseña que nunca se es demasiado precavido cuando hay vidas en juego. Nos enseña el valor de los controles rigurosos, el mantenimiento meticuloso y la búsqueda incesante de la seguridad. La maravillosa labor y el trabajo en equipo de la tripulación del vuelo 811 de United Airlines es digna de admiración. ¿Qué hubieses hecho tú si hubieses estado a bordo de ese vuelo? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir ofreciéndote contenidos que te interesan. Hasta la próxima, mantente a salvo y sigue explorando los cielos. Un Boeing 747, con 524 personas a bordo, está fuera de control en los cielos de Japón. Las alarmas suenan en la cabina mientras los pilotos luchan desesperadamente por controlar un avión que parece tener vida propia. Las máscaras de oxígeno caen del techo y los pasajeros, aterrorizados, envían mensajes de despedida a sus seres queridos. Nadie sabe lo que ha ocurrido, pero la aeronave descontrolada se encuentra en una situación crítica. ¿Podrán los pilotos llevar a salvo el avión de vuelta al aeropuerto? Esta es la historia del vuelo Japan Airlines 123. 12 de agosto de 1985. Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación abordaron un Boeing 747 de Japan Airlines en el aeropuerto Haneda de Tokio. Su destino era Osaka, un vuelo de una duración aproximada de 1 hora en dirección suroeste. Esta ruta era una de las más concurridas de Japón, con miles de personas realizando este mismo trayecto diariamente. Ese día, el vuelo 123 iba completamente lleno, ya que coincidía con el inicio de la festividad japonesa de Obon, y muchos pasajeros regresaban a sus ciudades de origen para reunirse con sus familias. Lo que ninguno de ellos sabía cuando embarcaron esa noche era que el avión ocultaba un fallo crítico, una debilidad que había estado creciendo silenciosamente durante años sin ser detectada, y solo unos minutos después del despegue, ese fallo alcanzaría el límite en su punto más crítico. La aeronave era un Boeing 747SR, de 11 años de antigüedad. Fue fabricada en 1974 y entregada a Japan Airlines el mismo año. Hasta este momento, el avión había acumulado más de 25.000 horas de vuelo. Estaba equipada con 4 motores turbofan Pratt & Whitney JT9 D7A, diseñados para ofrecer un equilibrio entre potencia y eficiencia en vuelos de corta distancia, como los típicos vuelos domésticos de alta capacidad dentro de Japón. En el asiento del capitán se encontraba Yutaka Sasaki, de 39 años, quien hasta entonces había sido primer oficial. En este vuelo, él actuaría como capitán bajo la supervisión del capitán titular. Con casi 4.000 horas de vuelo acumuladas, Sasaki estaba en proceso de ser ascendido a capitán en el Boeing 747, tras haber trabajado como primer oficial durante los últimos 6 años. En esta ocasión, tendría que demostrar que estaba listo para esa promoción. Sentado a la derecha de Sasaki, supervisando a este, se encontraba el experimentado capitán Masami Takahama, de 49 años. Takahama había comenzado su carrera en 1966 y en ese momento ya contaba con más de 12.000 horas de vuelo. Había volado en el Boeing 747 durante más de una década. En la parte trasera de los pilotos, en la estación del ingeniero de vuelo, se encontraba Hiroshi Fukuda, de 46 años.
Tenía cerca de 10.000 horas de vuelo acumuladas a lo largo de su carrera, de las cuales casi 4.000 las había obtenido en el 747. Ese mismo día, Fukuda ya había volado 2 veces antes de unirse a este tercer vuelo, mientras que los otros 2 pilotos se sumaron al equipo tras el relevo de la tripulación anterior. Con una tripulación tan experimentada, todo parecía bajo control. Los pasajeros no podían estar en mejores manos, pero lo que enfrentarían ese día era algo para lo que la tripulación nunca había sido entrenada. A las 5 de la tarde y 6 minutos, el vuelo 123 se alejó de la puerta de embarque en Tokio. Era una tarde calurosa de verano, y las tormentas habían azotado el país durante todo el día. Para evitarlas, los pilotos decidieron volar un poco más al sur de la ruta habitual, sobre el mar. Este vuelo sería muy corto, de hecho, tan pronto como alcanzaran su altitud de crucero de 24.000 pies, 7,5 kilómetros, comenzarían a descender de nuevo. A las 6:12 de la tarde, el primer oficial Sasaki alineó el avión con la pista y aplicó la potencia para el despegue. En pocos momentos, el gigantesco Boeing 747, con sus 524 pasajeros y tripulación a bordo, estaba en el aire. El vuelo 123 sobrevoló la bahía de Tokio, realizando un lento giro hacia la derecha rumbo a Osaka. Los primeros minutos transcurrieron sin problemas. A medida que el avión ascendía, comenzó el proceso de presurización. El aire, tomado de los motores, entraba en la cabina, aumentando la presión dentro del avión en comparación con la presión exterior. Mientras el avión subía y el aire exterior se volvía menos denso, la diferencia de presión crecía. La delgada capa de aluminio que formaba la estructura del avión se expandía ligeramente debido a la presión interna, pero esto era algo normal en todos los vuelos. Este ciclo de presurización y despresurización era algo rutinario para esta aeronave, que, en sus 11 años de servicio, había pasado por este proceso más de 12.000 veces sin inconvenientes. El ingeniero de vuelo monitorizaba la presión de la cabina mientras el avión ascendía, asegurándose de que el aire se mantuviera respirable para los pasajeros. Lo que nadie en ese vuelo sabía era que el mamparo en la parte trasera del avión, una estructura en forma de paraguas diseñada para contener el aire presurizado, tenía una debilidad crítica. Unos años antes, el 2 de junio de 1978, este mismo avión, en el vuelo 115 de Japan Airlines, sufrió un incidente al aterrizar en el aeropuerto de Osaka. Mientras realizaba una aproximación con instrumentos a la pista de aterrizaje, el avión rebotó fuertemente en el primer contacto con la pista. En un intento por corregirlo, el piloto levantó demasiado el morro de la aeronave, lo que causó un fuerte impacto de cola durante el segundo intento de aterrizaje. En este caso, no hubo víctimas mortales, pero varios pasajeros resultaron heridos. Lo crítico en este caso fue que el golpe de cola provocó una grieta en el mamparo de presión trasero. El daño fue tan grave que la aeronave quedó fuera de servicio para realizar reparaciones extensas. Los técnicos de Boeing realizaron las reparaciones necesarias y el avión volvió a operar. Sin embargo, las reparaciones no se habían realizado correctamente y quedaron pequeñas grietas en el mamparo que se iban ampliando lentamente. En el momento del incidente, la aeronave había acumulado 8.800 horas de vuelo. En este momento, tras más de 12.000 vuelos desde aquel incidente, mientras el avión volaba a gran altitud sobre el Pacífico, esa catástrofe oculta estaba a punto de revelarse. Las grietas en el mamparo cedieron, y el aire presurizado dentro de la cabina salió hacia el exterior a través del agujero que se acababa de abrir en la parte trasera del avión. En ese momento, el caos se desató a bordo, cuando el aire que mantenía la cabina a salvo empezó a escapar violentamente por el agujero de la parte trasera del avión. La explosión de presión arrancó una gran parte de la cola del avión, incluyendo el timón, la unidad de potencia auxiliar, APU, y varios sistemas cruciales de control. En la cabina de pasajeros, cualquier cosa que no estuviera asegurada fue succionada y expulsada hacia el exterior por la fuerte corriente de aire. Los paneles del techo en la parte trasera también se desprendieron y fueron lanzados al vacío detrás del avión. En ese mismo instante, las máscaras de oxígeno de los pasajeros se desplegaron y los ocupantes se las pusieron de inmediato. En la cabina, la alarma de altitud sonaba fuertemente, advirtiendo a los pilotos de que el aire en el interior del avión ya no era respirable. Sin embargo, ese sería el menor de sus problemas. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el capitán decidió que lo mejor era regresar a Tokio para intentar un aterrizaje de emergencia. Programó el transpondedor en el código 7700, la señal de emergencia universal, y ordenó al primer oficial que girara el avión de vuelta hacia Tokio.
Roger, approve, Roger, requested. Roger, you want right or left turn? Right heading 090, redirect to Oshima. Cuando el avión intentó girar a la derecha, comenzó a inclinarse bruscamente. A pesar de los esfuerzos del primer oficial, no logró nivelar las alas. Esto indicaba una posibilidad alarmante. Los sistemas hidráulicos que controlaban las superficies de vuelo parecían haber perdido presión. El ingeniero de vuelo, observando los indicadores, vio con horror cómo la presión en todos los sistemas hidráulicos caía rápidamente. Los controles del avión se volvieron completamente inoperables en cuestión de segundos, dejando a la tripulación sin posibilidad de controlar el vuelo de manera efectiva. El capitán le preguntó al ingeniero de vuelo si realmente era cierto que la presión hidráulica había caído a cero. Los peores temores de los pilotos se confirmaron. Todos los indicadores estaban en cero debido a la pérdida total de la potencia hidráulica. Esto era prácticamente una sentencia de muerte. Sin ella, los controles del avión estaban inservibles. Por más que intentaban utilizar los mandos de control para que el avión subiera, bajara o girara a la izquierda o a la derecha, nada funcionaba. Además, el timón de la aleta de cola, que estaba en las peores condiciones, se había desprendido por completo del avión. Los pilotos habían perdido el control por completo del avión. Esencialmente, iban sentados en él como si fueran pasajeros de su propio avión. El controlador ofreció vectores de radar para guiar a la tripulación de vuelta. El control de tráfico aéreo intentaba ayudar, pero la situación era extremadamente complicada. Para el control del tráfico aéreo, esta fue la primera señal de que se trataba de una emergencia grave. No era simplemente un avión que volvía por un fallo menor o por un pasajero enfermo. Este avión estaba completamente fuera de control. Normalmente, la aleta trasera o el estabilizador vertical de un avión actúan como las aletas de una flecha, estabilizando su trayectoria en el aire. Al no disponer de esta aleta, el vuelo 123 comenzó a balancearse de un lado a otro, como una hoja que cae de un árbol, en un fenómeno conocido como balanceo holandés. El balanceo holandés se describe como movimientos oscilatorios laterales. Esto significa que cuando un avión está bajo el fenómeno del balanceo holandés, se está moviendo alrededor de dos ejes al mismo tiempo. Es causado por un desequilibrio en la estabilidad lateral y direccional. Este movimiento causó náuseas a los pasajeros, muchos de los cuales empezaron a sentirse mal, además del terror causado por la descompresión. Con el timón desprendido del avión, los pilotos no tenían forma de detener ese balanceo lateral. Pero este no era el único problema de control al que se enfrentaban. Sin potencia hidráulica para mover los elevadores del avión, los pilotos habían perdido la capacidad de controlar el cabeceo. Como resultado, el avión entró en un aterrador ciclo de montaña rusa. Primero se inclinaba y comenzaba a subir, pero a medida que ganaba altura perdía velocidad, lo que provocaba que empezara a descender. Al bajar, recuperaba velocidad y volvía a subir, repitiendo el ciclo. Este movimiento, conocido como fugoide, continuaba sin cesar, con el avión ganando y perdiendo miles de pies en cada ciclo. Para los pasajeros, aquello era como una pesadilla. El avión, en sentido literal, estaba fuera de control. Muchos pasajeros empezaron a escribir notas a sus seres queridos. Las asistentes de vuelo corrían por la cabina, instruyendo a los pasajeros sobre cómo usar las máscaras de oxígeno, mientras se detenían de vez en cuando para respirar de las pocas máscaras de repuesto que colgaban del techo. Esta imagen fue tomada por uno de los pasajeros a bordo, mostrando el caos en la cabina. En ella, se puede ver a una azafata tomando oxígeno de una de las máscaras de repuesto. Sorprendentemente, en la cabina, los pilotos aún no se habían puesto las máscaras de oxígeno. Estaban tan concentrados en intentar recuperar el control del avión, que ni siquiera se habían parado a pensarlo. Pero ahora la hipoxia empezaba a manifestarse.
La hipoxia se presenta cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro, provocando falta de atención, desaciertos, pérdida de memoria y disminución en la coordinación motriz. A 24.000 pies de altitud, 38 kilómetros y medio, solo hay aproximadamente un tercio del oxígeno del disponible en tierra. El enfoque del piloto se estaba reduciendo y su capacidad para pensar de manera crítica se deterioraba rápidamente. Durante los siguientes minutos, la conversación entre los miembros de la tripulación se fue volviendo cada vez más escasa. El control de tráfico aéreo de Tokio intentó contactar con el vuelo, pero los pilotos, mentalmente sobrecargados por la tensión de la emergencia y debido a la hipoxia, no respondieron a las llamadas. Mientras tanto, el resto del tráfico aéreo en la zona continuaba operando con normalidad, recibiendo instrucciones del control para ascender, descender y cambiar de rumbo, para mantenerse alejados del avión de Japan Airlines. Los pilotos del vuelo 123 y los 509 pasajeros estaban solos en el aire. A pesar de las dificultades, aún había una parte del avión que los pilotos podían controlar: los motores. La pregunta era, ¿cómo podrían utilizar solo los motores para dirigir el avión y controlar sus movimientos? Teóricamente, los pilotos podrían intentar amortiguar el movimiento ascendente y descendente del avión, manipulando la potencia de los motores en los momentos justos del ciclo. Podrían tratar de evitar que el avión ascendiera demasiado, reduciendo la potencia del motor cuando empezara a elevarse, y luego aumentarla de nuevo cuando comenzara a descender. A base de prueba y error, los pilotos podrían ajustar el momento adecuado y conseguir que el avión volara dentro de un rango de altitudes más estrecho. Una vez que consiguieran estabilizar la altitud del avión, podrían empezar a pensar en cómo reducir el constante y desagradable balanceo lateral. La tarea que tenían por delante era monumental, además con la muerte mirándolos directamente a la cara. Los pilotos, ahora afectados por la hipoxia, tendrían que aprender a controlar su avión dañado, usando únicamente los motores. Su entrenamiento en el 747 había sido extenso y entre los tres acumulaban décadas de experiencia en vuelo, pero esta situación estaba más allá de cualquier escenario que hubieran enfrentado antes. Cuando los pilotos comenzaron a probar esta nueva forma de controlar el avión, el control de tráfico aéreo de Tokio intervino con algunas opciones. Your position 72 miles to Nagoya. Yeah, can you run to Nagoya? El capitán decidió que prefería regresar a Haneda en lugar de volar a Nagoya. A pesar de que estaba más cerca, Haneda era más grande y contaba con servicios de emergencia más completos. Si lograban llegar a la pista de aterrizaje en Haneda, el accidente sería más controlado que un aterrizaje de emergencia en otro lugar. Sabía que necesitaría toda la ayuda posible para salvar a los 509 pasajeros a bordo. El controlador pudo notar el estrés en la voz del capitán y para aliviar su carga de trabajo, le dijo que podía hablar en japonés a partir de ese momento. Mientras tanto, el ingeniero de vuelo se comunicaba por el interfono con los asistentes de vuelo, que en la parte trasera del avión intentaban entender qué había ocurrido. En ese momento los pilotos aún no conocían completamente la magnitud del daño en el avión. La azafata le comunicó al ingeniero de vuelo que la parte trasera del avión había sufrido daños y que un compartimento de equipaje se había derrumbado. Él transmitió esta información a los pilotos y también les indicó que todos los pasajeros llevaban puestas sus máscaras de oxígeno. Sin embargo, los dos pilotos no respondieron en ese momento, ya que estaban bajo los efectos de la hipoxia y estaban tan abrumados por sus intentos desesperados de controlar el avión que no podían procesar lo que él les estaba diciendo. Su situación habría sido crítica incluso sin la hipoxia, pero con ella era aún más grave. El cerebro humano representa solo el 2% del peso corporal, pero utiliza el 20% del oxígeno que consumimos. La parte del cerebro más sensible a la reducción de oxígeno es la corteza,
esa fina capa de células que recubre su superficie. El cerebro es responsable de funciones superiores como la resolución de problemas y la ejecución de tareas complejas, es decir, justo las habilidades que los pilotos más necesitaban en ese momento. El ingeniero de vuelo siguió intentando comunicarse con el capitán, insistiendo para que iniciara un descenso de emergencia. Finalmente, los pilotos respondieron y acordaron que debían ponerse las máscaras de oxígeno y comenzar a descender de inmediato. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. Sin poder pensar con claridad, la tripulación continuó su lucha infructuosa con los controles del avión. A pesar de esto, lograron algunos avances al sincronizar cuidadosamente sus movimientos de las palancas de potencia. Los pilotos consiguieron suavizar los movimientos bruscos del avión. Aunque el ciclo de ascenso seguía, ya no era tan drástico como antes. Esto representó una mejora significativa en su situación y una fuente de esperanza. Ahora habían demostrado que podían controlar la altitud del avión, al menos hasta cierto punto, utilizando solo los motores, pero tendrían que hacer mucho más que simplemente mantener la altitud si querían sobrevivir. De regreso al aeropuerto, Japan Airlines se puso en contacto con los pilotos para preguntarles sobre su ubicación. Habían recibido información del control de tráfico aéreo de que el avión estaba en peligro y de los problemas que enfrentaba, aunque no tenían toda la información. El ingeniero de vuelo les comentó que la puerta derecha en la parte trasera del avión había sufrido daños y que tal vez se había desprendido del avión en ese momento. Aunque esto no era cierto, fue lo único que pudo deducir de su panel de instrumentos mientras intentaba entender los fallos generalizados del avión. Pero en ese momento, el vuelo no estaba en un descenso de emergencia. De hecho, no había descendido nada en absoluto. El avión seguía subiendo y bajando entre 20.000 y 25.000 pies, entre 6 y 7 kilómetros y medio. Los pasajeros sentados en el lado derecho del avión podían ver el monte Fuji pasando por debajo de ellos y, más allá, la extensa metrópolis de Tokio. Estaba tan cerca y al mismo tiempo, tan fuera de su alcance. Si la tripulación quería regresar al aeropuerto, necesitarían descender inmediatamente. El primer oficial empujó los controles completamente hacia adelante con todas sus fuerzas, pero no sirvió de nada. Parecía que por mucho que lo intentaran, los pilotos no podían conseguir que el avión descendiera, lo que era esencial para tener alguna posibilidad. Fue entonces cuando el ingeniero de vuelo tuvo una idea: bajar el tren de aterrizaje. Era una buena idea. Esta acción ralentizaría el avión, lo que les ayudaría a descender. Aunque fue poco ortodoxo, todo lo demás en este vuelo también lo fue, excepto el comportamiento del capitán. No pensaba que fuera posible bajar el tren de aterrizaje sin energía hidráulica. Todos los controles del avión, excepto las palancas de empuje de los motores, se habían convertido en meras decoraciones en la cabina. Sin embargo, todavía había una forma en la que la tripulación podía bajar el tren de aterrizaje. En el Boeing 747, como en la mayoría de los aviones, es posible bajar el tren simplemente dejándolo caer bajo su propio peso, sin necesidad de energía hidráulica. El ingeniero de vuelo sugirió al capitán usar este método. El capitán no estaba seguro de si quería bajar el tren de aterrizaje todavía. Él, junto con el primer oficial, habían estado intentando durante minutos estabilizar la trayectoria de vuelo del avión, y contra todo pronóstico, habían logrado cierto nivel de éxito. Si bajaban el tren, se arriesgarían a perder todo ese progreso. Sin embargo, el capitán sabía que, en algún momento, tendrían que bajar el tren de todos modos, así que se preguntó: ¿por qué no hacerlo ahora? Los pilotos intentaron el método alternativo para extender el tren de aterrizaje de forma lenta pero segura en el Boeing 747. El enorme tren de aterrizaje comenzó a descender unos momentos después. Se quedó abajo y bloqueado en su lugar,
pero los resultados fueron mixtos. Por un lado, los movimientos hacia arriba y hacia abajo del avión habían disminuido un poco, pero el cabeceo se había vuelto más intenso. Independientemente de la situación, los pilotos lograron suavizar el movimiento, pero parecía que solo podían controlar un eje a la vez, ya sea el vertical o el horizontal, pero no ambos simultáneamente. Empezaban a darse cuenta de que su situación podría ser desesperada, pero continuaron luchando. Ahora iban a intentar utilizar los motores para dirigir el avión de regreso a Tokio. El primer oficial aumentó la potencia de los motores del lado izquierdo del avión y mantuvo los del lado derecho a menor potencia. El avión siguió balanceándose de un lado a otro, pero gradualmente comenzó a inclinarse hacia la derecha en dirección a la ciudad. Mientras el enorme avión realizaba el giro, el control de Tokio intentó contactar a la tripulación. Pero nada de lo que el controlador pudiera decir tenía importancia en ese momento. Al principio en su entrenamiento, a los pilotos se les enseña la frase aviar, navegar, comunicar, que indica el orden de prioridad al volar un avión. Aviar. En el contexto de la aviación se refiere a la acción de asegurar y controlar la aeronave, así como de preparar todo lo necesario para su vuelo. Sin embargo, los pilotos del vuelo 123 apenas pudieron cumplir con la primera de estas tareas. La comunicación con tierra era lo último que tenían en mente. El capitán les dijo a sus compañeros que ignoraran al controlador y que se concentraran en volar. El avión, con la potencia de los motores reducida y el tren de aterrizaje completamente extendido, comenzó a descender por primera vez desde que salió de Tokio. Ahora se encontraba por debajo de los 20.000 pies, 6 kilómetros, y el aire tendría suficiente oxígeno para que los pilotos pudieran respirar. En ese momento, estaban agotados física y mentalmente, y debido a su estado de hipoxia, no pensaron en cambiar las palancas de empuje que estaban generando alta potencia para detener el giro. Cuando empezaron a orientarse hacia Tokio, en lugar de ajustar las palancas, simplemente redujeron el empuje de todos los motores en lugar de aumentar el empuje de los del lado derecho. El giro que habían iniciado con la intención de regresar a Tokio continuó durante todo el trayecto en la cabina. En ese momento, el suministro de oxígeno de los pasajeros estaba comenzando a agotarse. Si los pilotos no lograban llevar el avión a 10.000 pies, 3 kilómetros, pronto ellos también sufrirían hipoxia. Los sorprendidos espectadores en tierra observaban cómo un 747 surcaba el cielo sobre ellos. Algunas personas tomaron fotos del avión, a pesar de la calidad deficiente de estas. En las fotos, la cola faltante era claramente visible. Era obvio, incluso desde tierra, que este avión estaba en grave peligro. Sin embargo, los únicos que podían hacer algo al respecto eran los 3 hombres en la cabina, y ni siquiera ellos lograban apenas mantenerse en pie. Mientras el avión descendía, la cantidad de oxígeno en el aire comenzó a aumentar lentamente. La capacidad mental del piloto volvió a ser un mero reflejo, y la reacción semiconsciente comenzó a ser reemplazada por un pensamiento consciente y deliberado. Por primera vez desde la explosión, la tripulación pudo pensar en la situación en lugar de simplemente reaccionar. A medida que lo hacían, la verdadera gravedad de la situación se hizo evidente para ellos. Una pérdida total de potencia hidráulica es un evento extremadamente raro en un avión de pasajeros, y en las pocas ocasiones en que ha ocurrido, no ha terminado bien. Los pilotos del vuelo 123 eran muy conscientes de esto cuando recuperaron la lucidez a altitudes más bajas. Sin embargo, al mismo tiempo, estaban en mejores condiciones que nunca para retomar el control de su avión, y ya no sufrirían los efectos debilitantes de la hipoxia. Ahora podrían coordinar sus esfuerzos para resolver problemas y trabajar juntos como tripulación. En la cabina de pasajeros, una azafata anunció a los pasajeros que pronto podrían quitarse las máscaras de oxígeno, pero esta misma mejora, una altitud más baja, también traía un nuevo peligro. Justo delante del avión se alzaba una imponente cadena montañosa. Sin embargo, no estaba claro si un giro a la derecha sería suficiente para superar las montañas. También tendrían que ascender de nuevo a una altitud superior.
Con todos los motores a máxima potencia, el avión entró en un ascenso tan pronunciado que se arriesgaban a perder velocidad y entrar en pérdida. El capitán le dijo al primer oficial que redujera un poco la potencia para poder seguir ascendiendo sin perder el control. La inclinación era demasiado pronunciada, y debido a su estado gravemente dañado, realizar cambios precisos en la trayectoria de vuelo muy complicado. Controlar el cabeceo del avión solo con la potencia del motor era una técnica increíblemente rudimentaria, pero era la única opción que tenían los pilotos. En tan solo unos segundos el avión había perdido demasiada velocidad. Si continuaba perdiendo aún más, podría entrar en pérdida y caer. El primer oficial empujó la palanca de control completamente hacia adelante, pero eso no tuvo efecto. Después puso los motores casi al ralentí y finalmente el avión comenzó a descender. Sin embargo, el descenso fue demasiado. El gigantesco avión, que ahora volaba a solo 9.000 pies, casi 3 kilómetros, entró en una aterradora caída en picada. Los pilotos empujaron los 4 aceleradores a fondo en un intento desesperado de recuperar el control del avión tras su descenso. Ahora estaban peligrosamente cerca de las montañas, que comenzaban a bloquear el sol vespertino, mientras el avión seguía perdiendo altitud. En medio de esta lucha por la supervivencia, el control de Tokio intentó contactar a la tripulación usando el sistema de llamada selectiva, cuyo sonido resonaba de forma inquietante en la cabina, mientras los pilotos luchaban por controlar la aeronave, aplicando toda la potencia de los motores. El avión entró en un rápido ascenso con una inclinación que nunca habían experimentado antes. El morro estaba completamente a 40 grados sobre el horizonte, y luego, a medida que la velocidad del aire aumentaba rápidamente, una nueva advertencia se sumó a la situación crítica. El stick shaker comenzó a vibrar los controles del piloto, alertándolos de una inminente pérdida de sustentación. El stick shaker es un dispositivo mecánico diseñado para hacer vibrar de forma rápida y ruidosa el mando de control, la palanca, de un avión, advirtiendo a la tripulación de vuelo que se ha detectado una pérdida aerodinámica inminente. Una vez más, el avión entró en una espantosa caída. Los pilotos sabían que esta situación no podía mantenerse indefinidamente. Se habían convertido en meros pasajeros de su propio avión, reaccionando a sus movimientos erráticos según ocurrían. Un testigo en tierra describiría más tarde los movimientos del avión como los de un borracho tambaleante. Los pilotos sabían que para tener alguna posibilidad de salvar su jet y a los 524 pasajeros y tripulantes, tendrían que intentar algo diferente. El primer oficial sugirió bajar los flaps, lo que permitiría que el avión volara a velocidades más bajas, reduciendo el riesgo de entrar en pérdida. Además, podría proporcionar cierta estabilidad muy necesaria en la trayectoria de vuelo del avión. Sin embargo, sin energía hidráulica, la única forma de desplegar los flaps era utilizando el sistema eléctrico de respaldo del avión. Los pilotos activaron el sistema eléctrico de respaldo y comenzaron a bajar los flaps lentamente. Impulsados por el sistema eléctrico, en lugar del mucho más potente sistema hidráulico, los flaps empezaron a desplegarse de manera gradual. El primer oficial continuó con sus esfuerzos titánicos para mantener el control del gigantesco avión, y esta vez parecía que estaba funcionando. Al sincronizar cuidadosamente los movimientos de las palancas de empuje, logró detener los movimientos bruscos del avión. Por primera vez desde el inicio de la emergencia, el avión volaba casi nivelado. La tripulación ahora estaba completamente coordinada, con sus mentes despejadas tras superar la hipoxia. Esta era su oportunidad, debían regresar. Los pilotos se comunicaron con el control de aproximación de Tokio, pero estaban tan desorientados por los violentos movimientos del avión que habían perdido totalmente la noción de su ubicación,
la distancia a Tokio y la dirección en la que tendrían que volar para regresar. El ingeniero de vuelo le preguntó al controlador aéreo. Estaban a 55 millas, 88 kilómetros, al noroeste de Haneda, una distancia que un 747 podría cubrir en cuestión de minutos siempre que pudieran girar y dirigirse hacia Tokio. Había una posibilidad de que pudieran regresar, y con la nueva estabilidad del avión esto empezaba a parecer factible. El primer oficial empujó los aceleradores hacia adelante para contrarrestar la resistencia que los flaps estaban creando. Sin embargo, lo que inicialmente ayudó a estabilizar el avión comenzó a volverse en su contra. Los flaps seguían extendiéndose, y a medida que lo hacían, los del ala izquierda se desplegaban más que los del ala derecha, lo que generó más sustentación en ese lado. Esto provocó que el ala izquierda se levantara, poniendo al avión en un giro gradual hacia la derecha. Grado a grado, el control que los pilotos habían recuperado empezaba a escaparse de nuevo. El avión se inclinaba peligrosamente hacia un lado, y el capitán, sin darse cuenta de la situación exacta, pidió bajar los flaps a 10 grados. Sin embargo, en ese momento ya estaban desplegados a 15 grados y seguían extendiéndose cada vez más. Segundo a segundo, el desequilibrio entre los flaps del ala izquierda y los del ala derecha se hacía más pronunciado. El primer oficial movió las palancas de empuje hacia adelante para intentar estabilizar el avión, pero cometió un error crucial. Aplicó más potencia en los motores del lado izquierdo que en los del lado derecho. Ninguno de los miembros de la tripulación se percató del fallo, y el avión comenzó a girar aún más, entrando en una peligrosa inclinación. El avión se encontraba ahora de costado y dirigiéndose rápidamente hacia las montañas. Volaban a muy baja altitud y apenas había margen para recuperar el control. El avión descendía a más de 18.000 pies por minuto, 329 kilómetros por hora, 10 veces la velocidad normal de bajada. Instintivamente, los pilotos tiraron de los controles con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La punta del ala derecha y su motor más externo chocaron contra una cresta de montaña y se desprendieron del avión, que giró sobre su parte superior y se precipitó hacia la ladera a cientos de kilómetros por hora, estallando en una enorme bola de fuego. Los controladores de tráfico aéreo, que observaron la escena con impotencia, intentaron contactar con los pilotos, pero no obtuvieron respuesta alguna cuando el avión desapareció de las pantallas de radar. Un minuto después, sus peores temores se confirmaron cuando un avión militar japonés informó haber visto una gran explosión de fuego en las montañas de Nagano. Al perder el control total sobre las superficies estabilizadoras, el avión estuvo oscilando de manera incontrolada, entrando en lo que se conoce como un ciclo fugoide, un patrón de vuelo característico en accidentes donde los controles están inhabilitados. Tras descender a 13.500 pies, 4 kilómetros, los pilotos informaron que la aeronave era completamente incontrolable y sobrevolaron la península de Izu, dirigiéndose hacia el Océano Pacífico, donde lograron girar de vuelta hacia la costa, descendiendo a 6.900 pies, 2 kilómetros. Los pilotos consiguieron elevar el avión posteriormente hasta los 13.500 pies, 4 kilómetros, antes de entrar en un descenso brusco a través de las montañas, desapareciendo del radar a las 18:56,
a una altitud de 6.900 pies, 2 kilómetros. Durante las oscilaciones previas al impacto, la tripulación intentó mantener algo de control utilizando los aceleradores de los motores. Pasaron 30 minutos desde la explosión del mamparo hasta el momento del impacto, tiempo que permitió a algunos pasajeros escribir notas de despedida a sus seres queridos. Un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que volaba cerca, se ofreció a ayudar en la búsqueda de supervivientes. Sin embargo, las autoridades japonesas rechazaron esta oferta y decidieron enviar sus propias fuerzas de rescate al lugar del accidente, ya que no creían que hubiera supervivientes. Los equipos de rescate japoneses no llegaron al lugar del accidente hasta el amanecer de la mañana siguiente, habiendo pasado ya 12 horas completas desde el impacto. Los médicos que llegaron informaron que podrían haber salvado la vida de algunos pasajeros si hubieran sido encontrados antes. Pero debido a la tardanza de los equipos de rescate, habían sucumbido a sus heridas durante ese tiempo. De los 524 pasajeros y miembros de la tripulación, solo 4 personas sobrevivieron, y todas estaban sentadas en la parte trasera del avión. Yumi Ochiai, una azafata de Japan Airlines fuera de servicio, de 25 años, quien quedó atrapada entre los asientos. Hiroko Yoshizaki, de 34 años, y su hija Mikiko, de 8 años, quienes estaban atrapadas en una parte intacta del fuselaje. Por último, Keiko Kawakam, una niña de 12 años encontrada sentada en una rama a lo alto de un árbol. Entre los pasajeros que perdieron la vida se encontraba el famoso cantante Kyu Sakamoto. Esta cifra probablemente habría sido mayor si no hubiera sido por la vergonzosamente tardía respuesta de las autoridades japonesas. La azafata de vuelo que sobrevivió al accidente, desde su camilla en el hospital, relató que recordaba el sonido de los rotores del helicóptero mientras gritaba en señal de socorro, a la vez que agitaba las manos. Poco antes, se había despertado entre gritos y gemidos, que fueron desvaneciéndose a lo largo de la noche. A raíz de este accidente, Boeing rediseñó la parte trasera del 747 para evitar que los rápidos picos de presión en el plano de cola causaran el tipo de falla estructural que ocurrió en el vuelo 123. También rediseñaron los sistemas hidráulicos del avión, instalando un fusible que evitaría que la pérdida de la cola del aparato causara el agotamiento total de los 4 sistemas hidráulicos. Japan Airlines también modificó sus procedimientos de mantenimiento, implementando una supervisión más rigurosa de los trabajos de reparación importantes y realizando inspecciones periódicas más exhaustivas. La imagen pública de la aerolínea sufrió un duro golpe tras el accidente, con una caída de más de 1/3 en las reservas en todo el país durante las semanas siguientes. El vuelo 123 sigue siendo, hasta la fecha, el peor accidente aéreo del mundo. Si hubiera algo positivo que se pudiera extraer de esta tragedia, aparte de las mejoras en seguridad implementadas en el 747, es que hoy en día, los esfuerzos de rescate se realizan lo antes posible después de un accidente, sin importar la aparente capacidad de supervivencia.